es la ley. Como quieres que hagan contigo, haz con los demás. El que mata a espada, ¿sí?, a espada morirá. Países como en Estados Unidos, ¿sí?, la pena de muerte para la gente que derrama sangre. Diferentes, hay muchos países ahorita que tienen está vigente esta pena de muerte en el sentido de establecer, según ellos, de establecer el control sobre la vida moral de los seres humanos. Uh-huh. Y la Biblia, como lo hemos visto ahorita, nos dice que Dios era el que imponía la pena de muerte. ¿Por qué los seres humanos no pueden determinar con exactitud si es buena o es mala? ¿Alguien me puede decir? ¿Ustedes creen que han considerado a Dios los magistrados para imponer la pena de muerte? A Dios lo han sacado. ¿Pero por qué no? Porque el ser humano siempre involucra sus emociones y Dios no es emocional, Dios es justo. Y el pecado, dicen Romanos, ¿qué causa? Muerte. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y voy a terminar con eso. La muerte de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por algunas sociedades en un momento de su historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política. Actualmente la pena de muerte ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos, excepto Bielorrusia y la mayoría de los correspondientes, Oceanía, como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental. La mayoría de países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en países como en Estados Unidos de América, ¿sí?, y en Guatemala, y la mayoría de los estados del Caribe, aún sigue siendo aplicada. En Asia, la pena de muerte está permitida en democracias como Japón, India y en África. Aún se usa en Botsuana y Zambia. En muchos países donde aún se aplica la pena de muerte, se usa como un castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición, o como parte de derecho militar. En algunos países se aplica también para castigar delitos sexuales, siendo considerados como tales el adulterio, la sodomía, y también se castiga con pena de muerte en otros países la apostasía, ¿sí?, y se determina el homicidio. Manuel, ¿no me pasas por favor el cable? Y entonces nosotros podemos ver que en diferentes países todavía la pena de muerte está vigente. Todavía la pena de muerte está, ¿sí?, siendo tratada. ¿Pero por qué? Porque el ser humano ha violado el derecho de Dios. Y si tú matas a una persona, el gobierno, si está impuesta la pena de muerte, tiene el derecho de quitarte la vida, porque el gobierno representa a Dios. Y Dios dice que el que derrama sangre inocente, sangre, por su propia sangre, él tiene que pagar. Ahora dicen que es algo injusto la pena de muerte. La pregunta es, ¿qué es más injusto? ¿La cadena perpetua o la pena de muerte? ¿Qué es más injusto? Ahora, ¿en qué se convierte? En Islas Marías, diversidad, delincuencia. Cuando esas personas tienen cadena perpetua, ¿de qué se llenan? De odio, de resentimiento. Lo que ellos ya no hicieron, ¿a quién se lo van a transmitir? A chamacos de 18 años que no saben nada de la vida y que se quieren sentir la última Coca-Cola en el desierto. Y que son las personas que se quedan. Tengo un amigo ahorita que tiene 65 años preso desde Lecumberri. 65 años, no ha salido y ni va a salir porque tiene 96 años de sentencia. Yo le doy gracias a Dios de que salí porque tenía los mismos años. Y me avergüenzo de eso, no lo estoy diciendo con, ay, es que yo. Me avergüenzo de esa situación, pero Dios tuvo misericordia. Ese hombre no ha salido, ni saldrá. Pero ¿saben? Ha perdido su familia, ha perdido todo. Y la gente
que cometieron el delito contra ella, dice que se pudra en la cárcel. Entonces, el deseo no es la readaptación del ser humano. El deseo es de que se amuele. El deseo es venganza. El deseo es odio. Y entonces, eso va en contra también de Dios. Porque entonces ahí cabe el perdón, ¿no? Dios dice que perdones. La ley tiene que cumplir su funcionabilidad. Pero nosotros debemos de librarnos del rencor. Nos debemos de librar del odio. Y entonces la gente hace eso, ¿sí? Y dice, no, pues es que en la cárcel que se amuele. En la cárcel que se pudra. Y la pregunta es, si a una persona se le quita la vida, ¿saben ustedes que la mayoría de la gente en el pabellón de la muerte en Estados Unidos acepta a Jesucristo? ¿Saben ustedes eso? Que antes de morir declaran, yo he creído en Jesucristo, cometí un delito, ¿sí? Y estoy consciente de eso, pero hoy si muero, sé para dónde voy. Y aun cuando las personas vayan a ser sentenciadas a muerte, tienen la oportunidad de arrepentirse y llegar al cielo, porque el problema no es morirse. El problema no es de que tú te mueras, el problema es a dónde te mueres y a dónde vas. Y hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y es lo único que hay. Así como está la cárcel de Santa Marta, ¿sí? También está la libertad acá afuera, el cielo y el infierno. Y en el infierno no vas a salir jamás. No hay derechos humanos, no hay nada. Lo único que te puede sacar de ahí es la sangre de Jesucristo. Que Él murió por nosotros y resucitó. Pero es importante que nosotros veamos que todavía las sociedades en este momento de la historia todavía tienen la pena de muerte. ¿Por qué? Porque es el único medio en el cual ellos o muchos países, chéquenlo, estudienlo y vean que la mayoría de los países que está practicando, ¿sí?, ese tipo de cuestiones en los estados, por ejemplo en Estados Unidos, en los estados de Estados Unidos, no en Estados Unidos, la delincuencia ha bajado. Que si no, ¿sí?, chéquenlo a la ley, el testimonio. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios puso leyes? Porque tiene que contrarrestar. ¿Saben ustedes que antes no había divorcio? No había una ley que dijera, no te divorcies. ¿Y qué hacían? ¿Sabes que tienes un grano en la nariz? Me divorcio. ¿Sabes que estás gorda? ¿Sabes que tú tienes pelos de elote? ¿Sabes qué? Adiós. Y la gente se divorciaba hasta que Dios dijo, ahora sí, mijito, no te vas a poder divorciar tan fácil. Acta, ¿sí? Vamos a hacer un juicio, tienes que, ¿sí?, hacer un proceso para... Y ahora el gobierno que ha hecho, y más el PRD, y lo denuncio, ¿qué ha hecho el PRD? Facilitarle las cosas a la gente. Express, ahí estoy, ahí, se van aquí derecho, en la pared dice, divorcio express, 6,500 pesos. Y los cristianos, ¿qué decimos? ¡Ay, gloria a Dios! ¿No? ¡Qué bueno que hay divorcio! Cuando hay divorcio, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la esposa? ¿Qué pasa con el esposo? Si hay hijos, los hijos siempre van a desear que el papá y la mamá estén juntos. Y son hombres y mujeres que jamás van a poder ser libres, muchas veces, de su inseguridad, porque son hijos que crecen inseguros. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? La dureza del corazón del ser humano. No, yo soy cristiano y me divorcio. Eres un patán, eso es lo que eres. Nosotros debemos entender algo. Cuando se viola un decreto de Dios, en este caso se derrama sangre inocente, pagarás. Porque Dios lo dice. Y si Dios dice que el que derrame sangre inocente pagará con su propia sangre, entonces Dios está probando la pena de muerte. Pero aún cuando esa persona esté sentenciada, Dios le da la oportunidad de decir, cometiste un homicidio, cometiste esto, hoy puedes venir a mí y arrepentirte de tus pecados y yo te perdono. La consecuencia sigue. Mucha gente dice, Dios me perdona, me quita todos los delitos. No, mijito. Nosotros pensamos eso.
Pero Dios perdona al pecador, pero las consecuencias del pecado siguen. David mató a Urías. Dios lo perdonó, pero sus hijos se rebelaron en contra de él. Te perdono a ti, David, pero el pecado jamás se apartará de tu casa, jamás. La espada penetrará. Salomón mata, ¿sí?, a Adonías. Absalón mata a Amón porque se mete con su hermana. Vean, la palabra no esconde cosas. ¿Por qué no lo muestra? Para que no creas que el cristianismo es un... Muchos piensan que es un juego, el cristianismo, porque hoy no les hablan claro, o les dicen, hermano, Dios te perdona, sí, te perdona, pero ¿sabes qué? Las consecuencias van a venir. ¿Tienes un hijo por allá? Ese hijo va a reclamar y vas a tener problemas en tu matrimonio. ¿Violamos la ley? Violamos un derecho de Dios. Y cuando violamos un derecho de Dios, atentamos contra Dios mismo, ¿eh? Chequen bien eso. Qué tremendo que nosotros podamos... Terminó el asesinato, pena de muerte. Éxodo 21:12. El secuestro, pena de muerte. Éxodo 21:16. Secuestro. Hoy la gente secuestra, ¿sí?, muy fácilmente. Ahora hay secuestro, es lo más fácil secuestrar. Ahorita acaban de asaltar América aquí en el pasillo de ahí. Y la gente ve y nada, ¿no? Le digo, dale gracias a Dios que te guardaron la vida. Las cosas son de Dios. Pero la violencia sigue. El secuestro, el robo, la bestialidad, ¿sí?, el tener relaciones con animales, también era pena de muerte. El adulterio era pena de muerte. Levítico 20:10. La homosexualidad, pena de muerte. Fíjense. ¿Y hoy qué se hace con la homosexualidad? No aborrecemos al homosexual, oigan bien. No aborrecemos al borracho, ni aborrecemos al adúltero. Se aborrece lo que hace, porque eso es lo que aborrece Dios. Pero los homosexuales en el Viejo Testamento eran apedreados, porque es contra naturaleza. Y no nacen enfermos. Eso es mentira, científicamente no es cierto, ni bíblicamente, porque Dios sería injusto de decir que los afeminados se van a ir al infierno. Dios sería injusto. Yo no creo en un Dios injusto. Yo creo en un Dios que determina justicia. Y por último, había otros y muchos casos más. Los falsos profetas también eran muertos. Y hoy hay tanto falso profeta que está induciendo a la gente a otras cosas y no a venir y que sean santos y sean diferentes. Entonces, todos estos casos eran casos de pena de muerte. ¿Y quién los determinó? ¿Moisés o Dios? ¿Quién le dijo a Pedro, si te matas a espada, morirás a espada? Cristo en el Nuevo Testamento. Padre, queremos darte gracias hoy en esta mañana, porque tú nos muestras, Señor, que el que mata, el que arrebata la vida de otra persona inocente y derrama su sangre, por el hombre también será derramada la sangre de esa persona. Nosotros no odiamos a esas personas, no odiamos al ser humano, porque tú nos has mandado a que lo amemos. Pero todo delito tiene una paga. Puede ser la cárcel, puede ser una multa, puede ser la pena de muerte, como en este caso que estamos hablando. Y muchas veces, Señor,
ellos tienen nada contra esa persona, sino el cumplir con el propósito tuyo de decir que el que le quita la vida a otra persona que está hecho a tu imagen, también se le tiene que quitar la vida. Y Señor, tú eres el único que tiene la autoridad para hablar de este tema, porque la mayoría de la gente utiliza sus emociones, sus sentimientos, su mentalidad, pero si les pasa a ellos, entonces sí quieren que le maten a las personas, sí quieren que tengan cadena perpetua, sí quieren que se pudran en la cárcel, sí quieren que estén ahí toda su vida y no les interesa y les da gusto. Pero a ti no, Señor. A ti te duele el ser humano porque viniste a morir por él. Pero esa es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia de la maldad. Que el ser humano no entiende y no comprende que sus pecados lo van a llevar a la muerte. Pero tú dices hoy en tu palabra: vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No quisieras venir hoy sabiendo que independientemente todos nosotros antes éramos reos de muerte, que estábamos destinados a morir sin propósito y sin esperanza en la vida, hasta que Jesús nos dijo que Él nos daría vida en lugar de muerte? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios para ti hoy es vida eterna. ¿No quisieras venir a la cruz y decirle: Señor, si hay alguien que haya matado a alguien aquí, si hay alguien en este recinto que mató a otra persona, dígale desde su lugar: Señor, yo me confieso que he pecado, perdóname, porque le quité la vida a otro semejante a la imagen tuya, Señor, y te pido que me perdones. Y quiero conocerte, Señor, y quiero que me ayudes a ser una nueva persona, y quiero que tengas misericordia de mí, como la tuviste de David cuando se arrepintió. Señor, y a todos los que están aquí, si tú estás en una condición delante de Dios equivocada y crees que vas a poder salir adelante, yo quiero decirte categóricamente: vas a fracasar en tus intentos, porque la maldad te sobrepasará, y entonces aprenderás lo que es amargura, aprenderás lo que es tristeza, aprenderás lo que es la soledad, y aprenderás que haciendo lo malo nunca tendrás paz, ni nunca podrás alcanzar tus objetivos, porque la maldad nos alcanza, la impiedad nos rebasa. Pero si tú vienes hoy a Cristo y le dices: Señor, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, quiero que me perdones por la sangre de Jesús. También quiero decirles a las mujeres que han abortado que eso es un homicidio intencional. Y el homicidio intencional no importa lo que diga el PRD. Dios dice que si alguien hiciera abortar en el Viejo Testamento a una mujer y muriere el niño, él pagaría con su sangre. Y hoy muchas mujeres y muchos hombres están permitiendo el aborto en sus vidas. Yo te quiero decir a ti, hombre o mujer, que has participado en un aborto, que te arrepientas de tus pecados, porque eres reo de muerte, derramaste sangre inocente, y hoy puedes venir a la cruz de Cristo y Dios puede liberarte, sanarte, perdonarte. O si has perdido tú a tu hijo y lo hiciste de manera voluntaria, y hoy te atormentas pensando que debería de tener 15, 16, 20 años y no puedes vivir en paz, hoy puedes venir a la cruz de Cristo y decirle: Señor, perdóname.
No te conocía, Señor. Hice cosas que no estaban de acuerdo. Pero hoy, Padre, yo clamo a tu sangre y te pido que me limpies a través de la sangre del Cordero. Porque tú dices que has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que vienes por pecadores, no por justos. Y yo he cometido, Señor, y te lo entrego. Y quiero que hagas de mí una persona nueva, diferente en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias por tu fidelidad, Padre. Te bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesús. ¿Te quisieras poner de pie?